Hola, ¿qué tal? Hoy en un tema muy, pero muy especial para nosotros, terminando este año 2020. Así es un gusto, es un placer poder estar una vez más frente a ustedes a través de estos dispositivos. No es una casualidad, no fue por el azar, sino que ha sido por providencia divina. Y sin lugar a duda, este 2020 dejó huellas, dejó enseñanzas y dejó pues algunas situaciones, algunas experiencias. Quizás no las quisiéramos recordar, quizás no quisiéramos experimentarlas de nuevo, pero muchas de esas experiencias también fueron muy agradables. ¿Qué podemos rescatar de este 2020? Es precisamente el título de este tema. De este 2020 aprendimos. Se pueden aprender de muchas cosas buenas y de muchas cosas malas. Así es. Pero algo te tiene que dejar este 2020 que hará que tu vida no vuelva a ser igual. Sin lugar a dudas, un año de grandes cambios, de grandes situaciones por afrontar. Y queremos, a la luz de la palabra de Dios, que juntos estudiemos algunas situaciones que pueden identificarte y que nos pueden identificar. Que pasamos en este 2020 o que estamos pasando porque aún no ha terminado. No ha terminado, quedan algunos días. Así que esta situación o esta experiencia la podamos haber vivido durante estos días ya pasados. Quizás la estemos viviendo en este momento o quizás la pasemos en estos restos de días que faltan para culminar este año. O posiblemente la podremos también pasar para el año que viene. Pero de esas situaciones tenemos que aprender algo y es lo que queremos estudiar en este momento. Te invitamos para que juntos abramos la palabra de Dios en el Salmo 107. De allí identificaremos 4 situaciones que queremos que estudiemos juntos. Salmo 107 y vamos a leer los versículos 4 y 5. Primera situación. Dice así la palabra de Dios a la letra. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. En algún momento de este 2020 pudimos sentirnos perdidos, Así es. sentirnos sin saber qué rumbo tomar. El negocio o el trabajo o la salud se pudo haber visto perjudicada o amenazada en algún momento. Y esa incertidumbre, esa ansiedad por saber qué va a pasar con mi futuro, entonces pudo llevarnos a vivir este tipo de situación, ansiedad. Andar perdido por el desierto, no saber qué hacer y fuera de eso convertirse en un desierto todas y cada una de las situaciones adversas que pudimos haber enfrentado. Así es, un desierto, o más bien perdidos sin saber qué hacer, sin saber cómo actuar, frente a una situación eh, repentina, frente a una situación que cambió el rumbo de tu vida. Ibas por un camino, pero un momento a otro te norteaste, en un momento a otro quedaste sin la brújula, perdidos. Y en un desierto, impotente, donde te encuentras solo, donde no encuentras solución, donde todo se convierte en espejismo, donde todo es incertidumbre. Situación bastante difícil la que podamos estar pasando, hayamos pasado o de pronto pasaremos. Claro, y también mira que tú mencionas algo muy especial y es la soledad. La soledad tanto física como espiritual que muchas personas pudieron haber sentido. En el momento que se cerraron los negocios, se cerró la ciudad, se cerró la oportunidad de salir, vernos en soledad, en medio de vivir normalmente en medio de tantas personas, pero de un momento a otro tener que estar solos y vernos en esa soledad, sentirnos en esa soledad. También allí habla de sin hallar ciudad en donde vivir. Llegó un momento de este 2020 que no te hallabas o que no nos hallábamos porque no sabíamos qué hacer. Cuando sabemos lo que va a pasar, muy posiblemente estemos proyectados o estemos concientizados de a lo que nos enfrentamos, pero sin saber qué va a pasar, cuánto tiempo iba a continuar cerrada la ciudad.
muy seguramente eso nos llenó de ansiedad. Y ante esa ansiedad frente a las circunstancias del futuro, frente a esa preocupación por las cosas que teníamos y que de un momento a otro se esfumaron, como es el ejemplo de las personas que perdieron su salud, personas que perdieron a sus familiares, personas que perdieron sus trabajos, que tuvieron que cerrar sus negocios, como en el caso de nosotros. Entonces, ¿cuál es la solución? Y esto que vamos a leer a continuación es lo que queremos que el 2020 nos deje. Y es los versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7 entonces dicen, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Amén. Clamar, clamar. Pero clamar ¿a quién? A Jehová Dios. Allí encontraron solución. Porque dice el texto de una manera muy especial que los llevó a ciudad habitable. Dice también que ¿qué hizo? Los libró de las aflicciones, de la incertidumbre, del dolor, de la angustia, de la ansiedad, de la preocupación. Y allí entonces pudieron estar libres de todo eso. Trajo paz. Qué lindo saber que en este 2020 tuvimos un auxilio en medio de tantas dificultades. Y ese auxilio fue la oración. La oración fue el medio por el cual pudimos traer a nuestra vida tranquilidad, confianza, seguridad de que aunque todo parecía mal, que aunque todo parecía venirse a pico, Dios no nos había dejado solos, sino que nos hizo habitar en un lugar seguro. Él está al control de la situación. Por eso en este 2020, si has pasado por esta situación de ansiedad, si estás pasando por esa situación de ansiedad, tienes un pronto socorro a quien acudir. Y ese pronto socorro es Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Otra situación que pudiste pasar en este 2020 y que puede identificar tu caso o nuestro caso. Se encuentra allí en el mismo Salmo y ahorita el versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Bueno, llegó un momento en este 2020 en el que algunos entramos en pánico, algunos entramos en temor. Alguien estornudaba y alguien no tenía o no llevaba el tapaboca y entramos como en esa fobia, aprisionados porque en cualquier momento el virus podía estar en los zapatos, en la ropa, podía traerse en una bolsa de mercado, salir a la calle y nada más respirar podía convertirse en un problema o una situación crítica. Así es, la aflicción entonces creció, la aflicción se concentró más, la angustia se acercó. Estábamos, como dice allí, en hierros, en barrotes, encarcelados. Y así prácticamente quizás tú te sentiste, quizás nosotros nos sentimos, ¿sí? Aprisionados sin saber para dónde ir. Ya el cerco de la angustia, ya el cerco de la penumbra, ya eso nos acogió más, nos encerró más, se acercó más. Ya inclusive cuando se escuchaban las estadísticas que en el barrio tal o en la comuna tal o en la cuadra tal, entonces ya eso iba estrechándose más. Sí, pasó por allá en otro país, en otro continente, ya cuando estuvo en nuestro país, ya cuando estuvo en nuestra ciudad, ya cuando estuvo en nuestra comunidad, ya cuando... ¿Y qué tal para los que pueden decir en estos momentos cuando estuvo en nuestro hogar? Ay, sí. Todo se iba acercando, todo se iba abarrotando, todo se iba estrechando. Y esta angustia entonces obviamente nos llenó de temor, de pánico, de miedo. Pero frente a ese pánico y a ese miedo que no solamente lo generó el virus, sino que fue generado por la situación económica. Exacto. Porque muchos negocios tuvieron que cerrar,
porque muchas personas se quedaron sin trabajo, Ujú. porque a muchas personas fueron sacadas de sus hogares porque no tenían cómo pagar, porque muchas personas no tuvieron cómo llevar alimento a casa. Esa angustia y ese pánico se tornó para todos en algún momento en algo que nos llenó realmente de mucho, pero mucho temor. Temor. Y es correcto, cuando mencionamos lo que sucedió o lo que está pasando o lo que afectó nuestra vida, tu vida, en este 2020 no nos referimos solamente, sí, algo marca mucho y es el coronavirus o la pandemia que se vivió, pero también hubieron muchos otros factores que determinaron o que afectaron, ¿verdad? La parte económica, la parte social. No era fácil para muchas personas estar encerrados en su casa. La parte emocional. Podrían tener alimento, podrían tener ingresos, pero están era encerrados y eso generó también pánico, eso también generó dificultad emocional, ¿verdad? La parte social, los muchachos en casa, vimos también que en muchas ocasiones, en muchos lugares, empezaron el maltrato intrafamiliar, o sea, se generó un caos tremendo, tanto social, emocional, económico, de salud, o sea, esto afectó tremendo. Y en medio de ese caos, en medio de ese pánico, en medio de ese miedo que pudiste sentir, que pudimos sentir o que podemos estar sintiendo en estos momentos, hay un alivio, hay un auxilio, hay una ayuda. El versículo entonces 13 y 14 nos dice acerca de ese auxilio y esa ayuda. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Amén. Eso no quedó para, no continuó, o sea, eso no fue el fin, ni será el fin, ¿sí? No es el fin, ni será el fin, ni fue el fin. Jehová, Dios siempre está ahí atento. Pero Amén. hay algo muy especial, dice ahí que luego que clamaron. Hay un versículo también que dice Jeremías 33, les clama a mí y yo te responderé. Así que el clamar, el orar, el buscar es algo grandioso, porque allí encontramos solución. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No estamos exentos o no estuvimos exentos de tener temor, de llenarnos de pánico, de tener angustia. Pero la gran diferencia que hubo fue que cuando oramos a nuestro Dios, cuando colocamos esa angustia, ese temor, esa incertidumbre en las manos de Él, entonces Él actúa, rompe las prisiones. Ese miedo se rompe. Él está con nosotros. Haya o no haya coronavirus, tengamos o no tengamos trabajo, se haya cerrado o esté abierto el negocio, Él rompe las prisiones, Él rompe el miedo porque nos da la plena certeza y seguridad de que Él está al control. Muy bien, entonces hasta aquí pudiste haber sentido ansiedad. Así es. Pudiste haber sentido temor, pero hay un auxilio en medio de esas circunstancias y es la oración. Otra circunstancia, otra situación que de pronto pudo haber tocado a la puerta de nuestro hogar, de nuestra vida y hasta de nuestra propia iglesia. Está en el versículo 18. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Si de pronto pudiéramos traducir este versículo, estamos diciendo que no querían comer. Que no había ánimo ni siquiera para comer. O sea, son esas situaciones tan difíciles que llegan a nuestra vida. Fue esa situación tan difícil que ni ganas de probar alimento teníamos. Ahí está el alimento, pero no nos pasaba de aquí. Sentíamos ese nudo en la garganta. Ni pasaba por la mente siquiera comer. ¿Por qué? Por los problemas, las dificultades, la angustia, la zozobra. Y no saber qué hacer. Y llevándolo un poquitico de pronto también, no solamente físico, sino también espiritual. En algún momento pudimos desanimarnos en nuestra vida espiritual. En algún momento de pronto ya, ¿para qué voy a orar? Hoy no tengo ganas de leer la palabra, hoy no quiero conectarme, hoy no quiero escuchar absolutamente nada.
Me llamó poderosamente la atención en un chat de una predicación de nuestra Aso-Pacífico, en el que una dama mencionaba allí que quería morir, que ya no tenía ganas de luchar, que ya estaba aburrida, que ya estaba cansada. Y a esa situación de pronto fuimos llevados gracias a las circunstancias que nos rodearon. Vernos sin trabajo, vernos sin salir, vernos sin poder socializar, vernos sin muchas cosas que normalmente hacen de nuestra cotidianidad algo pues normal, por así decirlo, nos pudo llevar al desánimo. Sí. A tal punto que quisimos dejar de comer, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Pero frente a ese desánimo, frente a esa dejadez, frente a ese desgano, hay una solución. Y hubo una solución. Y esa solución la encontramos en el versículo 19 y el versículo 20. Dice aquí que en medio de esa situación tan difícil, ¿verdad? No se quedaron allí, llegaron solamente hasta las puertas de la muerte. O sea ahí, en la entrada, no atravesaron en la entrada. Quizás tú estés en la entrada en este momento, ¿sí? Quizás la situación que estás viviendo no quieres saber nada del alimento, ni físico ni espiritual. Es decir, no quieres avanzar, pero no cruces esa puerta. En esa puerta, allí, debes hacer algo especial. Mira, el versículo 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia. Amén. ¿Pero qué? Clamaron a Jehová en su angustia, en medio de esa situación. Y lo más bonito es que, y los libró de sus aflicciones. Y el 20, lee el 20, por favor. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. ¡Qué lindo! Actuó Dios sanando, dando otra vez ánimo, colocando otra vez, hay mucho por lo cual continuar. O sea, esto no es el fin. La situación económica no es tu fin. El virus no es el fin. El cerrar el negocio no es el fin. Y manda palabra para sanarlos y, tan hermoso como dice aquí, librarlos de su ruina. Ciertamente este 2020 pudo llevarte a la ruina espiritual, a la ruina económica, a la ruina física o hasta emocional. Pero si utilizamos el recurso de la oración, de esa ruina en la que pudiste encontrarte o puedes encontrarte hoy, Dios tiene el poder para salvarte, para sanarte, para sacarte de esa situación. Y hay algo muy especial, y es que desde el versículo 18 hablábamos de que hay momentos que no queremos comer, hay momentos que no queremos hacer nada, tanto física como espiritualmente, no hablamos solamente física, pero hay un dicho por ahí, ¿verdad? De que enfermo que come no muere, enfermo que come no muere, ¿verdad? Cuando estamos enfermos y hay inanición, es decir, no consumimos alimentos, nos debilitamos más. Y recuerdan algo, no solo de pan vivirá el hombre. Y el versículo 19, el versículo 20 nos dice que envió su palabra. Amén. Sino que también de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Eso es lo que nos alimenta, clamar a Dios. En momentos que no tenemos fuerza, en momentos que no queremos hacer nada, en momentos que no queremos saber de nada ni de nadie. Hay momentos así que no queremos saber de nada ni de nadie. Pero es en esos momentos entonces que debemos de alimentarnos. Y cuando nos alimentamos sobre todo de la palabra de Dios, entonces podremos salir adelante, porque es allí donde encontraremos libertad a nuestra angustia. Y clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Amén. Entonces hasta aquí el 2020 no ha terminado y puede ser que estés viviendo en ansiedad. Puede ser que estés viviendo en temor. Puede ser que estés desanimado. Hay un remedio para esa situación. ¿Cuál es? La oración. La oración, correcto. Y la última situación o la última circunstancia que queremos compartir contigo y que puede representar el caso, yo creo, en lo personal, de todos nosotros, se encuentra en los versículos del 23 al 27.
Los que descienden, al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Y mira por qué digo que de pronto nos representa a todos nosotros. Porque arrancamos de pronto en este 2020 diciendo lo mejor está por venir. Ujú. Y el 2020 arrancó como que muchos planes, muchos sueños, muchos proyectos de viajes, de negocios, de estudio, de superación. Bueno, en cualquiera de las dimensiones que quisimos nosotros planear, proyectar y colocarnos propósitos y metas. Pero al tercer mes vemos que de pronto esos sueños, esos planes, esos proyectos se ven entorpecidos. Frustrados, Sí. derribados, obstaculizados. Sí, se ven de esa manera. Y no porque nosotros lo queramos, sino porque circunstancias externas a las cuales no tenemos nosotros control nos hicieron cerrar el negocio, nos hicieron quedarnos en casa, nos hicieron colocarnos un tapaboca que antes no lo manejábamos, e hicieron que de una u otra forma nuestra vida cambiase. Aquí podemos decir que nosotros no tenemos el control sobre lo que pronosticamos. Somos vulnerables y nos dimos cuenta de eso. Somos vulnerables desde el país más lejos hasta el país como el de nosotros. Todos nos vimos abocados a una misma situación. Así es. Y nos vimos vulnerables. Nuestros sueños, nuestros planes, nuestros proyectos se fueron entonces desvaneciendo gracias a la nueva realidad a la que estábamos viviendo. Empezamos súper bien, pero debido a las circunstancias a nuestro alrededor, vimos que todo se puede desbaratar en un momentico. Así, en un abrir y cerrar de ojos. Por más planes, por más propósitos, por más metas, ¿verdad? O por más esfuerzo, Sí. todo cambió, todo se derrumbó. Pero no se ha terminado. No se ha terminado el 2020 y mucho podemos rescatar. Mucho podemos rescatar, aún hay tiempo. Porque mientras podamos hacer lo que han hecho, ¿verdad? Lo que han hecho de acuerdo a lo que hemos leído en medio de estas situaciones, mientras que podamos decidir como se ha decidido, de acuerdo a lo que acabamos de leer, y todas las decisiones que se ha tomado aquí han tenido respuesta, y respuesta positiva. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importa qué sea, no importa cómo sea, pero todas esas cosas ayudarán a bien. No importa lo que hayas pasado durante, amarguras que hayas pasado, esas cosas te la ayudarán para bien. Pero hay que hacer algo: clamar a Dios, volver a Dios, hablar con Dios, relacionarnos con Dios y alimentarnos de la palabra de Dios. Así es, y por eso si en este 2020 las cosas no han salido como las planeaste, si te encuentras un poquitico chasqueado, frustrado, o de pronto te encuentras en stand-by o en stop porque no tienes el control sobre lo que está sucediendo a tu alrededor, por favor lee con nosotros los versículos 28 al 32. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Clamar. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía a puerto que deseaba, al puerto que deseaban. Amén. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de los ancianos lo alaben. Amén, amén. Mira, los lleva a puerto seguro. Cuando todo se nos salió de control, cuando no supimos para dónde pegar, después de clamar a Dios, entonces Él los lleva a puerto seguro, a donde deseaban, pese a todo el caos, el pánico, la ansiedad, el temor.
Dios nos lleva a puerto seguro. Él calma la tempestad, apacigua las ondas. Él transforma la desesperación en paz, en gozo, el llanto en risa, ¿verdad? Y hay gozo cuando Cristo pasa, ¿verdad? Cuando Cristo pasa, cuando Jesús pasa, entonces algo nuevo pasa, algo extraordinario, algo muchísimo mejor. La tempestad pasó y derrumbó y deshizo, pero no hay que ver lo que nos dejó, hay que ver lo que Cristo puede hacer en un nuevo comienzo. Y eso es lo que tenemos en estos momentos, clamar a Dios. Y cuando clamamos, Él transforma. Lo que aprendimos de este 2020 es que la oración se convierte en nuestro pronto auxilio. Es a través de ella que en medio de circunstancias y situaciones como las que vivimos, como las que estás viviendo, nos permitirán para este nuevo año tener una fuerza, una herramienta para no quedarnos en el desánimo, para no quedarnos en la ansiedad, para no quedarnos en el temor, sino para seguir avanzando hacia nuestro verdadero hogar. Por eso en este 2020 te decimos, Dios tiene el poder de cambiar tu ansiedad en tranquilidad, tu temor, en seguridad, tu desaliento en aliento, y tu vulnerabilidad en fortaleza. Amén, amén. En este 2020, pese a todas las circunstancias adversas que hayan llegado a tu vida, alaba y glorifica el nombre de Dios porque te ha dado la mejor herramienta sobre esta tierra, que es la oración. Por eso quisiéramos que al terminar este año se hicieran tus palabras y nuestras palabras las de el Salmo 107, versículo 1 y 2, porque con esas palabras honraremos y glorificaremos el nombre de Dios, quien nos libró de todas nuestras aflicciones. Dice así: alaba a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Amén, amén. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Amén. Por eso no podemos dejar de callar todas las bendiciones, grandezas, poderío, milagros que ha mostrado nuestro Dios para con nuestra vida. A pesar de un 2020 tan difícil, tan cambiante, Dios nunca nos dejó, nunca nos desamparó y siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso te decimos, en el 2020, termina pa'lante con Cristo. Dios te bendiga.